Buenas, buenas, buenas. Escuchas el ecualizador desde los estudios de Districta No Radio. Y hoy me acompañan Víctor y Óscar, que no es la primera vez precisamente que pasan por aquí, por estos micrófonos. Lo comentábamos antes. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buena tarde. Buena tarde, Cataluña. Buena tarde. ¿Qué tal? No seáis tímidos. Molt bé. Muy bien. Bien, ¿no? Venís con vinilazo bajo el brazo y vinilazo en muchos sentidos, porque suena muy bien y además es que es precioso, es bonito, ¿eh? Y ahí tienes parte de culpa tú. Sí, Víctor. pero ¿qué hago? Me echo flores ya. Sí. Pues sí, he estado fino con el diseño. ¿Estás contento? Sí, mucho. Eso es importante, que te guste a ti primero. Sí, aparte que lo primero que quería era hacer el vinilo, el resto me ha dado igual. Te da igual, ¿no? Ya a partir de ahora me desentiendo. Bueno, me has dicho antes que el pre-order está funcionando súper bien. Sí, ¿estáis sintiendo el calorcito de la gente? Sí, está siendo un poco raro porque con el disco anterior es lo que te comentaba, que creía que había sido un poco el efecto pandemia, que la gente nos lanzamos un poco más a consumir desde casa. Y lo vi como un momento extraño para bien, pero no. O sea, parece ser que la gente nos quiere. Tú, Óscar, como experto en vinilos, confirmas que es un disco precioso. Como has podido comprobar ahora que lo has tenido en tus manos. Ese splatter, ese, como has dicho, poke, ya, ¿qué? La música ya es lo de menos. Ya se vende solo por la carpeta. Eso. Que no, el contenido también está muy muy guay y lo vamos a escuchar. De hecho, cuando estamos grabando esto, solo ha salido un tema, creo, que es el primero. Sí. En breve va a salir el segundo, o sea que cuando escuchéis el podcast ya habrá salido el segundo, que es Frágiles. Eso es. Y creo que lo queréis ir sacando, ir desgranando uno a uno, ¿no? Sí. Con el mismo orden, además. De hecho, hemos hecho un poco una comunicación extraña, pero que nos funcionaba para nosotros y para Loud, que es un poco ya esta rara avis de hacer las cosas, que es ir a por los viejos y a por los jóvenes. Anda. Esa es la campaña. Para los jóvenes, pues como necesitan estímulos rápidos y cada poco tiempo, pues vamos sacando de canción en canción. Que yo soy anti eso. Ya. Pero bueno, con 40 años ya paso por el aro y es lo que toca. Y por otro lado, otra cosa que está muy guay es que el disco al completo se puede escuchar el 10 de noviembre en plataformas digitales, pero quien compre el vinilo ya puede escucharse el disco en su casa. Toma, del tirón. Guay. Pues ya has mencionado a una discográfica que es más que una discográfica, que es una familia, que es Aloud. Sí. Vamos a escuchar aquí, normalmente empiezo las entrevistas con una novedad discográfica importante que considero que puede gustar, que puede agradar a los invitados. En este caso vamos a hacer algo diferente y es que vamos a aprovechar esta entrevista, esta charla con Anteros para recomendar un super fiestón, un super sarao que tendrá lugar el 11 de noviembre en la Paralel 62, anteriormente conocida como Bars. Allí estarán tocando Lisabo, Viva Belgrado, Tundra, con visuales de Manu Bravo, ¿no? Con fotos, ¿no? Con fotografías, Monkey 3 de Suiza y Lo Mueso, que es el primer bolo que dan en 7 años. Casi nada, tú. Casi nada, ¿no? Oye, para vosotros, ¿qué es Aloud? Pues mira, Aloud, yo personalmente vi el primer concierto que montaron, que fue el de Apple Seed Cast en Bikini, que siempre lo comentamos con Sergio. Hace 20 años, claro. Sí, y bueno, a partir de ahí pues era una promotora de conciertos que había en Barcelona, que siempre te traían grupos que querías ver en directo porque eran un símbolo de calidad. Y nada, y pues poco a poco a partir de ahí pues ya te vas involucrando más en la música, tocar en grupos y tal, y ya tienes pues más contacto con todo lo que es el grupo humano de Aloud. De hecho, muy bien explicado. Oye, de hecho, Anteros es una banda del catálogo de Aloud, pero Víctor, tú antes ya estabas vinculado a Aloud porque tú has formado parte de muchas otras bandas, todos lo sabemos, como Tundra, ¿no? Mierda, el tema que no te apetece, ¿no? Como Tundra, vamos como... allá. Venga, va, como Minor Empires, ¿no? Sí, pero Minor no estuvo. Es verdad. No nos quiso, Sergio. ¿No? Vaya. No, porque dijo que no sacaba segundas bandas. ¿Sí? Claro, porque cuando yo se lo dije yo todavía estaba en Tundra. Vale. Y me dijo no sacó por proyectos paralelos. Por malas experiencias no sacó segundas bandas de gente que esté en el sello y fue como entendible. Anda. Curioso, ¿ves? ¿Ves cómo tenía que preguntar esto? Porque esto no lo había escuchado, pero salseo. Interesante.
Pues eso, para ti, ¿qué es All Out, Víctor? Pues para mí All Out es un barco de una familia que se quiere mucho, todo lleno de buenos deseos, ética y tal, que se hunde en un mar de mierda, que es la industria musical y de los festivales. Eso es All Out. Y hay una persona loca con barba que está gritando en la popa, que es Sergio. Ah, pensáis decir que es Noé, como el arca de Noé. No. Bueno, podía ser. Un poco, lo que ¿no? pasa es que pocos animales tiene ya. Oye, que bien has vendido esta fiesta que tendrá lugar el 11 de noviembre. Vosotros, antes os tocaréis antes, lo comentaremos luego. Tocaremos Anteros. Antes, ¡ey! ¡Cha! Qué agudo, qué agudo. Sí, 10 de noviembre estaréis Anteros presentando este discazo Montenegro en la Salamandra junto a Zarza y Lieutenant Durup, ¿no? Sí. Y al día siguiente, este Sarao, vamos a escuchar Lo Mueso, porque nos hace mucha ilusión volver a pinchar Lo Mueso después de mucho tiempo que no sonaban aquí. Van a sonar nuevamente aquí en el ecualizador. Escuchamos Flaco Favor y seguimos hablando con ellos, con Anteros. Decíamos que los vinilos de Anteros están volando, así que rapidito hazte con tu copia y seguro que también están volando estas entradas para este pitote organizado por la buena gente de All Out. 11 de noviembre, de hecho, los 100 primeros que compraban la entrada tienen acceso gratuito a vuestro bolo. Sí, al concierto del 10 de noviembre. Del día anterior. Así que fantástico. Sí, yo no sé los tecnicismos, porque no sé si son las 100 primeras o las 100 primeras personas que vayan. No, las 100 primeras que hayan comprado la entrada. Y si esas 100 primeras no quieren ir, ¿qué pasa? Ah, vale, te entiendo. Bueno, yo en mi entrada debajo pone tienes acceso porque las compramos entre las 100 primeras. Bueno, el mismo día que se anunció el cartel. Sí, sí. Eso está mal pensado. Está mal. Eso no está Ahí bien. hay una... Eso no está bien, hay vacíos legales. Sí, de verdad. Tendré que hablar con Sergio. Habla con él. Pequeña. Un saludito para él, para Sergio, para él, un grande. Oye, la primera vez que estuvisteis aquí como Anteros fue en 2016 y fue una entrevista muy curiosa, no sé si lo recordáis, porque fue, creo, la primera vez en la historia del ecualizador que entrevisté a una banda y solo pude pinchar un tema suyo. Solo pude pinchar Nerate 1949. Era el tema en exclusiva para el ecualizador. Solo pudimos pinchar eso y discos que os molaban a vosotros. Pues
te lo va a contar Óscar porque se acuerda muy bien de ese día, ¿verdad? Pues sí, ahora mismo me ha venido un flash y he recordado todo el momento y lo que llevaba puesto incluso. Sí, el ¿no? día que vine aquí. Llevaba ropa, ¿no? Yo sé que te gustaron las patatas fritas, porque nos abrimos aquí unas patatas fritas en medio. Y se de estas escuchaba que el crujido. Porque eran de las buenas. Sí. Eran las Lay's estas... Con doble aceite, ¿no? Eso es. Doble fritura. No compraba vinilos todavía, fíjate. ¿No compraba Sí, vinilo? hace años. En el 16. No, Anda. Eso no cuela. Pues sí, solo pinchamos un tema, Nerate 1949, que aparecía en vuestro primer EP, porque empezasteis con un EP, ¿no? De 5 temillas. Sí. Y eran todos nombres de lunas, con el año era cuando fueron descubiertas, ¿no? Esas lunas. Sí, creo que sí, porque esos nombres los puso Cándido. Pues Que ahí también quería llegar yo. Erais una banda muy peculiar, porque además estáis como repartidos, veníais de... Tú decías antes que segundas bandas no le molaban a Sergio. Esto no era una segunda banda, esto era un supergrupo, con todas las letras. Bueno, era un infragrupo. Porque, hombre, no. Era el supergrupo. Éramos todos infraseres. A ver, fue como un momento de... creo que la primera persona con la que hablé fue con Óscar, que él estaba con Siberia, le dijo, y te apetecería tocar juntos, tal, y me dijo, ostras, no sé, tengo que mirarlo, pues está muy liado con ellos. Y luego se lo dije a Mau, que no tocaba el bajo, y le dije, bueno, pues ya aprenderás. Ya aprenderás. Bueno, y hasta el día de hoy. Y luego Cándido, creo que duró meses. Ya. Porque como persona joven e inquieta que era, pues decidió que se mudaba de Barcelona a buscar el amor y la esperanza a su... ¿De dónde es? ¿De Córdoba? Sí. De su Córdoba natal. Y luego indica, pues mirando todo desde lejos, en plan, pues vale, pues... Sí, de hecho no vino, ¿verdad? Pues me da igual. Sí, es que es un grupo muy peculiar y seguís siéndolo un poco. ¿Qué ha cambiado de esos anteros de 2016? Pues más mayores, más disfuncionales y luego Rubén. Bueno, ha cambiado cosa. Mira, Óscar está mucho más cachas. Hombre. Está ahora que es un toro. Óscar tiene un cuerpazo aerodinámico. La pandemia. Mau aprendió a tocar el bajo muy guay. ¿Por qué es que es así? Sí, ahora toca, de hecho, ahora toca 5 cuerdas, de hecho. Eso es. ¿Qué dices? ¿Su bajo es de 5 cuerdas? No. Sí, tiene una que es un espagueti. Anda. Porque es italiano, ¿no? Claro. Uy, va a ser complicada esta charla, esta entrevista. Sí, va a serlo. Mira, está sonando justamente el tema ese que pinchamos aquí en esa primera entrevista. Aunque esta es la versión regrabada, porque hicisteis una cosa que a mí, con cariño, a mí me da bastante rabia, las bandas que tienen una referencia y luego vuelven a grabarla para grabarla mejor. Sí, mira, los que mencionábamos hace poco, los Thrice, ¿no? Pero muchas más, sí, Thrice lo han hecho. Recientemente. Lo ha hecho hasta Taylor Swift, por temas de derecho, pero ya que mucha gente... Bueno, Incubus lo van a hacer, ¿no? Incubus lo van a hacer como un Incubus, eso es. Ojalá lo hubiéramos hecho nosotros por temas de derechos. Pero no. Total. No fue el caso. De hecho, hace poco lo hablaba con Sergio, y es que nosotros cuando grabamos SP no teníamos un duro y nos dijo que bueno, que le molaría grabar grupos, que quería probar, nosotros pues evidentemente con el guay. 7 barbas. Y yo creo que en ninguna de las dos partes quedamos muy satisfechos con el resultado, porque era como que lo intentábamos, en el estudio sonaba guay, pero luego cuando llegabas a casa y lo escuchabas decías, se me deshincha como todo un poco. Y hace poco que estuvimos grabando las acústicas de este último disco y las voces, dijo, ostras, ¿te acuerdas con el EP que lo escuchamos aquí, sonaba guay, y luego cuando te lo pasaba yo sonaba todo como más fofo y no sabíamos qué pasaba tal? Claro, él estaba aprendiendo a grabar y cuando volcaba las canciones no se volcaban con los plugins que él tenía puestos. Entonces sonaba todo... Claro, entonces eso salió así. Claro. Entonces llegó un punto que entre eso y que Cándido no continuó en el grupo fue como, bueno, estos temas tienen la suficiente calidad como para darles una vuelta y hacer un poquito de justicia por ambas partes para que suene como debería. Y yo creo que fue un acierto. La verdad que suena potentísimo. Lo estamos escuchando de fondo. Esto es Polaris, también de Cuerpos Celestes. Referencia de 2017 al año siguiente, tampoco tardasteis mucho más. Grabación, pues a caballo entre Madrid, ¿no? Estudio Sandman y The Room en Barcelona. Aquí entra Rubén en la ecuación, porque se había ido Cándido. ¿Qué es lo que más os gustaba de Rubén? ¿Cómo llegó Rubén a la banda? Porque la otra entrevista que cuando vinisteis aquí en 2016, obviamente Rubén no estaba. Por eso os hago la pregunta. Pues yo me acuerdo de ver a Viven en el AM Fest. Que ahí conocí a Rubén y a Benja.
A Benja ya, había coincidido con él porque sé que me hizo una entrevista cuando estaba yo con Tundra para La Oveja Negra. Claro, porque Benja era como el manager de Viven y aparte periodista musical, claro. Eso es. Pero, claro, yo no me acordaba de él como Benja, sino que me sonaba la cara y tal. Sí. Y estuvimos hablando y hablé con Rubén y me estuvo diciendo pues la música que le molaba mucho Barones, Mastodon, tal. Le vi tocar y era como, este tío toca súper bien y tal. Y de feeling era como muy fácil tratar con él. Y fuimos hablando y cuando Cándido se fue, pues fue la primera persona que me vino, sobre todo porque era lo que busqué en Anteros era gente que el trato estuviese por encima de la capacidad musical, que evidentemente todos la tienen, pero era un poco lo que buscaba, un sitio donde estar a gusto, que no hubiese problemas, que todos fuésemos más o menos de carácter similar dentro de formas de ser distintas y hasta hoy. Y bueno, evidentemente pues todo el bagaje musical que tiene, la manera de entender la música, creo de todos los que tocamos es el que mejor toca la guitarra sin duda, creativamente también. Al final el grupo somos 3 personas que hemos compuesto individualmente en todos los grupos en los que hemos estado, entonces tiene un poco de... De hecho, ahora la pregunta medio coña, medio en serio. ¿Anteros es la banda en la que más tiempo estás aguantando, Víctor? Que parece coña, pero lo digo en serio. No, lo sé, lo pensé el otro día, Porque no sé en Tundra cuántos años estuviste. Claro, pues en Tundra empezamos en 2007 y me fui en 2013. Y Anteros creo que empezamos en 2015. Sí. Pues sí, ostras. Y aparte, en las otras bandas... Sí, mira, podéis estar contentos, que está aguantando, Víctor. Total. De hecho, no solo está aguantando, sino que estás, sin quitar mérito al resto, estás tirando bastante del carro. Luego hablaremos del nuevo disco, pero en el nuevo disco has pegado ahí un buen apretón. Bueno, lo que por las circunstancias, supongo que ya nos contarás, pero... Total. Oye, ¿qué os parece? Hablaremos de eso. Viven, hemos hablado de Rubén. ¿Su banda qué os parece, Viven? Vamos a escuchar El Rey Lagarto. ¿Qué os parece? ¿Habéis escuchado este adelanto, ¿Esqueleto? ¿no? Ay, El Rey Esqueleto, perdón. ¿Y por qué he dicho yo Lagarto? Porque es un bar de Madrid, de Malasaña. Vale, puede ser. El Rey Esqueleto, ¿qué os parece este single? Sí, lo escuché cuando lo sacaron, muy guay, muy guay. Tiene esos aires aquí un poco Queens of the Stone Age, ¿no? El bajo es muy Oliveri. Sí, yo he escuchado varios temas del disco. Yo creo que este es el menos representativo. Vale. Pero entiendo que sea el single. Sí, es un tema catchy, es un tema... Claro, imagino que para la gente que les gustó mucho Las tripas y el lodo se quedarán un poco descolocados porque eso es. Estilísticamente no tiene mucho que ver, ni siquiera en las armonías de voz, ni eso nada. Es decir, la manera de cantar también es diferente. Totalmente. Pero hay temas que son 100% Viven y hay otros temas que es Viven versión... expandida, ¿no? Como mucho más elegante y mucho más relajado en el sentido de no tanto guitarreo por todos lados, sino todo metido con muchísimo gusto. Qué guay. Oye, pues vamos a escuchar El Rey Esqueleto, Son Viven. Novedad importante aquí en El Ecualizador.
El Rey Esqueleto Son Viven desde el Maresma, en Barcelona. Primer adelanto de lo que será su tercer largo, que es inminente. Seguimos hablando con Víctor, con Óscar, de Anteros. Hablamos de ese Cuerpo Celeste del 2017, repasando un poco su breve pero intensa trayectoria. Ese Cuerpo Celestes ya os permitió tocar en grandes escenarios, como el Resu, el Download, el Anfest, incluso una gira europea. O sea, lo que parecía que era como una banda de colegas para pasarlo bien, colegas que quizás están un poco quemados de otros proyectos que demandaban mucho. Al final, hostia, esto se puso muy serio, sí, y incluso gira europea, que se dice rápido, Al final, vamos a ponernos para pasarlo bien y tal, pues nada, al final te acabas liando y ya te vas a Europa. Te vas engorilando, porque tú mismo te das cuenta que mola lo que haces, ¿no? Imagino, y aparte enseguida encontrasteis apoyo, ¿no? A nivel discográfico, desde el primer momento, Sí, es algo que comentamos Óscar y yo mucho, que hemos tenido mucha suerte y hemos tenido muchos privilegios como grupo, que quizá hay momentos que sin darnos cuenta lo normalizamos, pero sí, o sea, somos conscientes que tenemos muchísima suerte. No pienso que sea algo inherente al grupo de por sí, o que tengamos algo que no tiene otros grupos. No. Al final esto es lo que es, hacemos todos más o menos cosas similares, calidades similares y tal. Podemos conectar más o menos con la gente, pero en nuestro caso es como que hemos tenido discográficas desde el principio, no hemos tenido que estar picando puertas, ¿no? Y quedarte ahí buscando ayuda. Eso es, ni hemos tenido que invertir nuestro dinero en hacer fabricaciones de vinilos. A la hora de buscar conciertos no hemos tenido mucho problema. Sí que es cierto que al principio una cosa que a mí me perturbaba un poco era como esa especie de mantra que decías tú de supergrupo, y siempre venían por delante los grupos en los que habíamos estado. Entonces mirabas foros, que yo hace años era de mirar foros, ahora solo miro un foro. ¿Qué foro miras? Zona Cero. Ah, vale. Pues me hace mucha gracia. Sí, sí. Mítico. Buena gente ahí, además. Sí. Y veía a la gente diciendo, bueno, se nota claramente que esta parte de guitarra, esto es claramente viva y lo ha compuesto Cándido, y era como, si es que Cándido no toca una nota, o sea, Cándido nos ayudó con las voces, porque fue como, Cándido, por favor, haz las voces, que aquí no hay nada, y el otro, bueno, vale. Y veías que la gente sacaba sus conclusiones en plan de, wow, es que esta batería es mega Siberia, y es como pues, una idea que el maravilloso mundo de los foros. Totalmente. Sí. Y era algo que me perturbaba mucho, porque no quería que la gente juzgase lo que podíamos hacer cada uno por dónde veníamos. Al final son como las exes. Sí. Lo típico, que empiezas a salir con otra persona y entonces es como, no, ¿ves? Porque tiene ahí los mismos tatuajes y es como, si es que no tiene que ver una cosa con la otra. Claro, total. Entonces, sí que es verdad que quizás no se habla tanto ahora de supergrupo con Anteros, porque ya lleváis un tiempo, ya es Anteros son Anteros, ¿no? Ahora toca separarse. Es el proceso natural. Bueno, sí. En cuanto hay tranquilidad, nacer, no hay... crecer, morir. Y eso es. Algún día pasará, pero esperemos que falte mucho, ¿no? Para eso. Perdón, que te he cortado, Víctor. No, y yo me he perdido, pero también, bueno, ¿no? Todo bien. Bueno, contentos. Mira, escuchamos un poquito más de Anteros. Esto es Culto al Fuego, que es el primer corte de Montenegro, vuestro nuevo disco. Luego lo escucharemos bien, lo escucharemos como se merece. El primer bolo, yo recuerdo que vuestro primer bolo entre comillas, recuerdo que fue en vuestro local. Sí. Para foguearos y para foguear, supongo, a Mau, que era el nuevo, el novato, digamos, el que no había tocado así con mucha gente. ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdos? Todos apretujados ahí. Sí. Yo fui un privilegiado, muchas gracias, de verdad. Bueno, yo lo te voy a decir aquí. Un desgraciado. No. Estuvo un poco de aquella manera. Además hay fotos y estamos todos con cara de joder. Arrastrando el tinnitus desde entonces. No, el pitidito ya se me fue. No, estuvo muy guay, muy guay. ¿El bolo más guay que recordáis de Anteros hasta la fecha, cuál es? Ese era el primero. De aquellos que estéis, no sé si aún lo comentáis en la furgoneta, decir, es que aquel bolo, eso es irrepetible. Había una magia ahí. Para mí, o sea, bueno, claro, depende de lo que consideres magia. Claro. Tienes magia negra, bien y magia mal. Magia bien, diría
El de la Vol, cuando volvimos de la gira europea, que era el concierto de cierre. Ese fue mágico. Sí. Ese fue muy guay. Como magia chunga, diría en Villarmentero. ¿Villarmentero es donde cae? ¿El León? Ah. León. Sí. León. No voy a hablar de las... No voy a hablar. No. Tú sabes... Pero comisteis bien ahí, ¿no? Además, el León se come bien. Sí, se come Hombre. fantásticamente. Tú sabes lo típico de los músicos cuando tienen muchas horas de espera, que tienes que matarlas de alguna manera, pues algunas veces las matas de una manera, de otra. Y cuando hay que subir, pues... ¿Y alguno mejor hincó demasiado el codo? Rubén me quiso pegar. Lo digo en la radio. Me quiso pegar. ¿Por qué? ¿Porque te habías pasado con él? No, porque le dije que se había inventado el concierto y se puso violento con mi persona. No me lo creo, Rubén. Y luego nos abrazamos. Ah. Y yo me tuve que esconder en la furgoneta. Oh. Porque había gente muy afectada afuera. Pero fue muy divertido. Pero eso fue público y notorio, lo vio la gente ese momento, ese arrebato. No. Fue... No sois de numeritos. En la intimidad de la banda. Violencia verbal. Ah, vale. Oye, vamos a escuchar... Mira, que me apetece escuchar otra cosita. Antes de escuchar el nuevo, vamos a escuchar, por ejemplo... Y en la paz, la oscuridad. Cuando escucháis estos temas, hemos escuchado temas de la primera referencia, ahora y en la paz, la oscuridad, ¿veis una evolución? ¿Vosotros desde dentro veis cómo ha ido evolucionando la banda, el estilo, de a lo mejor de lo que pensabais hacer a lo que estáis haciendo? Sí, yo personalmente lo noto muchísimo. Sí. Y más con el nuevo, ¿no? Quizás. El nuevo, no sé si notáis aún más el cambio todavía. Decir, hostia, estos son unos anteros 3.0. Sí, se nota la evolución. Se va viendo la evolución disco a disco. A ver, yo creo que al principio la manera de componer era un poco tener un comienzo y construirse hacia adelante. No teníamos ni estribillos, ni puentes, ni nada. Era construcción totalmente, pues tipo post-rock, post-metal. Sí. Va fluyendo. A partir de Y en paz la oscuridad intentamos... Que para mí es muy complicado al final tener un tema con 3 o 4 partes y que funcionen entre ellas y poder volver y poder enlazarlas. Me parece mucho más complicado que ir tirando, ir haciendo, ir subiendo, ir bajando. Concepto más de canción clásica para entendernos, ¿no? De estrofa, estribillo, puente. Y creo que intentamos un poco hacer canciones más musicales, si es que eso tiene algún tipo de sentido, y en el último disco yo he ido directamente a intentar hacer estribillos. Qué guay. Dentro del rollo que hacemos, tampoco vas a tener un estribillo absolutamente coreable, pero sí que he intentado que haya como mucha diferenciación en lo que es una parte A, una parte B y una parte C, y que funcionase todo. Quizás se ha simplificado todo lo que es a nivel de guitarras, porque también he intentado que lo que hubiese fuese lo necesario y no... pues como ese horror vacui que teníamos el primer disco de todos tocamos muy bien, vamos a llenarlo todo. Ya.
Sí, era más, estaba más recargado, ¿no? Era más... Sí, y al final era como un montón de información que la persona que lo escucha, pues tienes un montón de líneas que están todas funcionando, pero que no dejan de ser un trillón de notas que están ahí. Entonces, al final yo creo que realmente hemos hecho un ejercicio de síntesis de disco a disco hasta ahora mismo, que es como una versión bastante sintetizada de lo que podemos hacer. La parte guay de meter tantas cosas es que podéis gustar al que le mola mucho el escrimo, al que le mola más el rollo Barones, Mastodon, y no sé, eso yo creo que está guay porque era eso, había como un 30% de post-hardcore, 20% de escrimo, ¿no? Una fórmula curiosa. No hay muchas bandas así, al menos por aquí. Sí, en algunos aspectos sí que yo he notado que se nota como lo que comentaba Víctor, que es un poco más minimalista en cuanto a la construcción de partes y lo que hablábamos, no, a veces lo típico de menos es más y... Ojo. Distribuir las piezas bien o recargar y yo creo que el último disco es un reflejo bastante fiel de todo esto. Ojo lo de minimalista y lo de menos es más, porque luego escuchamos algún tema y habrá alguno que dirá, pues si esto es menos es más, quiere decir que claro, menos es más comparado con cosas que habéis llegado a hacer, pero realmente, ostras, Frágiles por ejemplo es un tema que son casi 2-3 temas en uno, podrían salir de ahí 3 ideas de 3 canciones, lo que pasa es que está muy redondito y muy guapo. Sí. Pero hay cosas. Pero quizás ese que la gente no se lleve al error de que son aquí. No, pero quizá ese y el último tema, el Urra, son los más parecidos a lo que solíamos hacer. Vale. Sí. Pero el resto sí que es. Calabarraca, Piñón, más directo. Totalmente. Más directo. Oye, pues venga, vamos a escuchar algo de este nuevo disco. Es que me apetecía escuchar este tema que está sonando de fondo ya. Entonces posiblemente, yo creo que es, si no mi tema favorito, en mi top 3 de Anteros. ¿Tenéis un tema favorito hasta la fecha? Además aquí es donde metéis un rollito tropical, África. Es un poco África, Monkey Island y un poco Barones. También. Todo ahí agitado y mezclado. Mira, sí, ahí está. Es que es brutal esto. Sí, pues decirme, ¿tenéis algún tema favorito? A mí este me flipa, Sí, quizás el mío es un poco masoquista, porque es el que más putas lo paso. En directo. Hablando mal, en directo, pero el factor masoquista hace que sea mi favorito, que es el reto. Sí, que es Polaris. Polaris, que hemos sonado antes. El comienzo. ¿No? Los inicios. El comienzo de Polaris. No, es un tema, para mí es bastante exigente. Y mira que lleváis años tocándolo, claro. Sí. Pero aún sigue siendo ahí como el tema. Sí, es un reto, aunque sea en un ensayo. Sí. Acabarlo bien es todo un reto. ¿No? Es el típico tema perfecto para practicar, como si estuvieras en el gimnasio y darte cuenta de que tienes que darlo todo. Vamos. Pensaba que iba a decir que es perfecto para quitarlo de setlist y así no pasarlo mal, pero no. Te molan los retos. Sí. Te mola. Van cayendo temas, pero ese no cae. Ese es guapo. ¿Y tú, Víctor, cuál es tu favorito? No sé si algún favorito está en el último disco. Sí, Frágiles. Frágiles me mola mucho. Sobre todo porque me costó mucho hacerlo y me parece que las voces lo cambiaron mucho para mejor. Ole. Pues oye, vamos a escuchar el primer corte que ya ha sonado y luego escuchamos Frágiles y hablamos un poquito de cómo salió.
Culto al Fuego, primer corte que encontramos en Montenegro, el nuevo trabajo de Anteros, y con este tema nos lleváis directamente al infierno, ¿eh? A los brazos de Satanás o Mefisto, alguno de estos. Intensito. Uf, intensito. Es como una canción, es casi como una intro larga, es como un... Vente para aquí, chaval, que te vas a enterar. Sí, es una intro larga. Una intro larga, guapa, ¿eh? Sí. Cuéntanos un poco el proceso compositivo, que ya nos has avanzado algo, porque este disco es peculiar también. Decíamos que es una banda peculiar y este disco no podía ser menos. Sí. El proceso es me levanto desnudo, cojo la guitarra por la mañana y me obligué a grabar cada día 3 o 4 ideas en casa, y así durante un par de meses. Todos los días me levantaba, grababa riffs de guitarra, los retomaba, hacía segundas guitarras de esos riffs, porque también me obligo a sacar segundas guitarras, porque luego esas segundas guitarras acaban siendo principales y borro la primera que hice. Y aprendí a hacer baterías en MIDI y me empecé a montar los temas en casa y empecé a enviarlos en el grupo, me iban dando feedback y hasta hoy. Al final fue un poco el proceso de ser consciente de que para que el grupo pudiese seguir existiendo, o por lo menos no tomarnos un tiempo largo para volver a tocar, había que sacar algo. Yo llevo desde los 18 haciendo música y al final es como que no concibo el que no forme parte de mi rutina, y me hace feliz. Entonces al final era un win-win. Por un lado estaba Rubén empezando a hacer el disco de Viven, entonces teníamos hablado, pues por ejemplo cuando Óscar estaba en Siberia, que cuando un grupo empezaba a componer y empezaba a grabar, pues había que respetar un poco ese proceso, porque evidentemente pues para Óscar tener que hacer baterías nuevas a la vez para Siberia y para Anteros era, bueno, te estalla la cabeza. Te estalla la cabeza, claro. Pues para Rubén era un poco lo mismo. Ya. Y... O sea, estabais en un momento que estáis como parados, pues por circunstancias de uno con una banda, el otro con la otra banda, claro, o sea, Rubén y tú necesitabas, decir, mantener la llama, ¿no? Decir, oye... Sí, yo lo veía como una especie de huida hacia adelante. Al final le das una patada al balón y ves a ver dónde acaba. También es eso, nuestro bajista estaba viviendo en Málaga, tenía expectativas de mudarse a Barcelona en el futuro, pero no sabíamos cuándo, que al final acabó mudándose. Y luego dentro de eso pues estábamos Óscar por su lado, que era como, bueno, yo cuando haya que quedar me avisas y hacemos algo y quedamos, y Endica, que bueno, al final Endica es muy buen tío, pero se le da muy mal comunicarse con el móvil. Entonces es una batalla absolutamente perdida, y seguramente el Víctor del futuro esté escuchando esto y esté asintiendo en plan de efectivamente era una batalla perdida. Sí. Entonces pues con ese escenario maravilloso y súper luminoso, pues me dije, pues me pongo. Te tocó remangarte a ti y... O sea, también he de decir que cuando empecé a hacer temas dije, bueno, si Anteros no continúa, pues esto será lo próximo de X. Ya. Porque, ya. Pero claro, y al final también lo mismo que pasó con Minor o lo mismo que pasó con el comienzo de Anteros, unos cuantos eran temas que yo tenía hechos de antes, y la diferencia es que ahora los tengo por pistas en mi casa y antes los tenía grabados en el móvil. Con el móvil. Pero al final es prácticamente el mismo proceso. Entonces dentro de eso pues fue ir hablando con cada uno individualmente para que nadie se sintiese incómodo con el hecho de que hubiese un mongolo en su casa que está creyendo que puede tocar lo que hace el otro. Ya. Y un poco también pidiendo consejo y beneplácito, pues oye Óscar, he hecho esto, ¿te parece que está bien? Sí, tira por ahí, tal. Sí. Ponme más Charles, ¿no? Ponme más Plato. El proceso fue curioso porque de hecho fue la primera vez que lo experimenté. Ya. Y sí, es un poco raro, ¿no? Porque, bueno, Víctor estableció unas baterías como base que están muy guays. La verdad es que el pad ese es mágico. Hombre, y encima los hago con los 2 dedos. O sea, no, me pongo a hablar porque tendrías que escuchar, claro, hay dos baquetas, tendrías que escuchar las demos que fliparías, ¿eh? ¿Sí? De la calidad del sonido. Que suena bien, que suena bien. Era brutal. Y bueno, pero fue curioso, ¿no? Experimentar un nuevo proceso diferente y al final acabas aprendiendo y te acaba, pues no sé, te acaba mejorando en algunos aspectos también. Porque de hecho sus 2 dedos estructuraron unas partes de batería que muchas veces tuve que llamar a un egiptólogo para descifrarlos.
Es que aparte también antes teníamos el hándicap de yo iba con un riff de guitarra Oscar y claro, yo tenía total libertad para poner mi idea o lo que más o menos tus ritmos, me viniera, tus patrones, sí. Claro, pero también lo que le sucedía a él era que yo le llevaba el riff como tal y él podía costarle ver cuándo empezaba, cuándo acababa, qué subdivisión hacer, claro. Dónde tenían que caer los acentos. Claro. Entonces, en este no fue tanto el Óscar, apártate que voy a hacer las baterías y esto es lo que vas a tocar, como yo te hago unas baterías que yo creo que puede estar una bien guía, ¿no? En cuanto a acentos, es decir, pues bombo, caja, creo que podrían ir así. Y tú, you do you, o sea, lo que tú consideres, porque tú eres el batería. Sí. Y básicamente lo hice así porque dije, ostras, es que así él va a ver cuando comienza la batería, cuando acaba, cuando hay un break, cuando yo creo que tal. Y luego también para poder organizar cómo es una canción es mucho más fácil, porque al estar todo grabado es como, vale, métele 2 vueltas más. Control C, Control V. Control pega. Quítame esto, pega. Esto no me cuadra que caiga el acento en otro sitio. En ese sentido es mucho más fácil, pero no es la manera en la que nos gustaría tener, a mí por lo menos no, y sé que a los demás tampoco, de hacer un próximo disco, lo que fuese. O sea, al final yo estoy muy muy satisfecho con lo que ha salido. También me da mucho mal rollo porque es una visión muy personal de lo que es el grupo. Al final es un prisma, que es la manera en la que yo creo que puede ser Anteros, y al final los demás colorean eso, pero es como... Aunque tú ya habías sido siempre el cerebro un poco de la banda, ¿no? Es decir, por eso no es un prisma tan diferente a... ¿no? O sea, yo era un poco el señor que grita a las palomas y a las obras, y los demás pues tienen que hacerle caso, pero sí que es cierto que muchas canciones han salido en el local y han sido ideas de todos, y ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Sí que es cierto que en el disco anterior a este fue más el Óscar y yo en el local, que nos íbamos los dos y te acuerdas, grabábamos las baterías con unos micros. Sí, digamos que cada disco hemos pasado por un proceso diferente. Bueno, claro, pensándolo bien ahora. Claro, nos hemos intentado adaptar un poco a la situación en la que estaba cada uno del grupo, para poder avanzar sin que no estuviese esa persona lastrase el que pudiésemos ir haciendo cosas, porque ahí mi miedo es siempre como el parar completamente. Al final, por mucho que te guste un grupo, por mucho que te guste pasar tiempo con esas personas, nos acostumbramos a que no haya ensayo, a que no haya composición, a que no haya conciertos, a que no haya obligaciones. Y a mí... Para una banda eso... Cuesta arrancarlo, cuesta arrancar más. Y aparte que cuantos más años cumples, hay más variables, más problemas, otro tipo de obligaciones, tienes menos tiempo, tienes menos ganas, te duele la espalda. Hay críos, hipotecas, hay de todo. Totalmente. O sea que podemos decir que Víctor ha salvado la banda con este disco. No, o a lo mejor la ha enterrado, porque lo que te digo, al final está muy guapo. Se ha salvado a sí mismo. Eso es. Me he salvado a mí mismo de mí mismo. Del tedio, ¿no? De aburrirse en casa. No, pero al final es como una situación un poco incómoda, porque yo soy muy inseguro musicalmente, y tener que sacar algo que yo sé que tiene mucho de mí, que no soy simplemente una guitarra que está arreglando algo que hemos hecho entre todos. Si el disco va bien, voy a pensar que se podría haber hecho mejor, y si el disco va mal, me voy a sentir como una mierda porque he hecho algo que no ha favorecido al grupo. Entonces es como... Tú tienes que hacer como los entrenadores. Si ganáis, la victoria es de todos. Y si el disco va mal, pues la culpa es de Víctor. Ya está, con los entrenadores, ¿no? Total. A mí me pasó algo muy curioso, porque los temas, cuando estaban sueltos, que no tenían título, ni tenían orden, ni nada, a mí me parecía todo un caos, no entendía nada. Porque hay muchas influencias, ¿no? A Víctor le gustan muchas cosas también. Yo iba ensayando los temas para grabarlos, y me parecía todo que no acababa de entender nada hacia dónde íbamos. Pero en el momento en que se estructuraron y que lo escuché del tirón en el orden que ha quedado en el disco, fue como, fue un sorpresón, fue en plan, wow. Es que está muy guapo. Ahora hemos escuchado Ahora Frágiles, le veo el sentido a todo. ¿No? Claro. Porque lo que iba a decir, fuera coña, es que él compuso, grabó, pero al final, cuando lo habéis llevado al local y lo habéis ido puliendo entre todos, al final ha evolucionado, ¿no? De lo que tú pasaste a... Es que al final no ha habido local. No ha habido local en este disco. O sea, pasaste directamente a grabarlo en un estudio. Ha habido casa, bata, estudio. Sí, o sea, ha habido nudismo privé. Para que tengas una idea. Luego Espera, me lo contó. Grabamos las baterías con Óscar en Calpau, y ahí
incluso cuando estábamos grabando estuvimos cambiando baterías, porque era como... Bueno, sobre la marcha. Cambiando y componiendo allí mismo. Sí, yo tampoco lo había hecho nunca, jamás. No, sobre la marcha. O sea, fue sobre la marcha y me acuerdo que dijimos, vamos a irnos, que nos fuimos 2 o 3 días, que fue decir, vale, pues es como un regalo para todos, nos vamos todos, compramos comida, estamos ahí tranquilos, y que Óscar tenga entro a grabar la batería cuando quiera, salgo cuando quiera, repito lo que quiera, hoy me grabo un tema y mañana me lo vuelvo a escuchar y veo a ver qué partes han quedado flojas. O también estuvimos con Moore, que es el técnico de sonido nuestro, que también nos ayudó un montón con este disco y es el que vino con nosotros a grabarnos la batería, que también iba un poco como dando feedback, en plan de yo creo que esto tienes que hacer. Sí, algunas peleas y teníamos con él. Sí, pero fue un poco ejercicio de... Hay config, que ya os conocéis, ¿no? De anteriores... Peleas positivas. Sí, claro. sí. Y además Moore es el mago que, vamos, es el disco que más contento estoy a nivel de baterías, aparte de a nivel global. ¿De lo que has hecho tú? Pero las baterías para mí han quedado espectaculares en este disco. Y es gracias a Moore. O sea, baterías en Calpa unos 3 días. Sí, ¿Y luego? Paramos... como un mes y fui yo a grabarme las 3 guitarras del disco, se lo pasé a estos, hicimos como una especie de mezcla muy por encima y yo les pasé, pues como eran las demos, pues todas las guitarras grabadas, las 3 líneas, y les dije, bueno, lo que queráis quitar se quita, lo que queráis mantener, mantenemos. Entonces Endika fue al estudio, grabó algunas guitarras, luego fue Rubén, grabó otras guitarras y con todo ese tocho empezamos a quitar cosas y es lo que se ha quedado. Entonces nosotros ahora mismo estamos en aprendernos los temas, claro. No los hemos tocado jamás juntos. Que es como lo contrario, ¿no? A lo que suelen hacer las bandas, que muchos productores dicen a las bandas, sobre todo venid al estudio con los temas bien aprendidos, ¿no? Eso se lo escucha mucho decir a Chose, por ejemplo, en Will Sound. Aquí es al revés, o sea, ahora os tenéis que aprender los temas. Claro, para tocarlos juntos, quiero decir. Claro, es que al final yo los temas me los sabía, pues los había tocado 800.000 millones de veces en mi casa. O sea, tocarlo todo, claro. Yo me acuerdo de marearme porque me había grabado 3 líneas de guitarra, cada línea doblada, multiplica de todo. Y claro, o sea, el resto fue el aprender que grababan en su casa, en plan de, bueno, pues yo aquí hago esto. También tuvimos la tercera fase de ya hemos grabado todo, estamos en la mezcla y entonces quitamos cosas y grabamos cosas en nuestra casa. Porque también grabamos guitarras en casa de cada uno. Después de haber pasado por un... Sí. No, si lo piensas en global, claro, porque cada uno tenemos equipo en casa para grabar, entonces Rubén y yo sí que es cierto que nos grabamos guitarras cada uno, luego Endika también volvió otro día a casa de Rubén a grabar guitarras. Ha sido un pequeño milagro, ¿eh? Sí, ¿Lo piensas? O sea, yo entiendo las personas que digan, ostras, pues se me hace corto, lo entiendo porque son 23 minutos, pero es que, o sea, han sido 23 años de mi salud que se han ido ahí. ¿Ves? Yo a esto tengo que comentar que los grupos suelen abusar un poco del minutaje en los discos y no está mal, ¿eh? No está mal a veces hacer algo un poco más concreto, no meter relleno por meter. Una vez te lo escuchas entero, yo creo que a mucha gente le va a molar mucho el minutaje que tiene en concreto. Sí, yo creo porque no hay nada más que explicar. Claro, y aparte es como que a nivel de minutaje puede tomarse como un EP, porque al final te ciñes a pues son 6. Pues un LP son 40 minutos tal, o 30 minutos ya si y menos es un EP, y aparte son 6 canciones, pues que tal y como lo vi yo... ¿Te parecía aquello un doble disco? Absolutamente, y que no o sea, de los temas que tenía, porque me quedé como 2 o 3 temas en casa que no quise como hacer de más, intenté hacer perfiles de temas que no tuviésemos. Ya, hay uno acústico. Antes has hablado de unas guitarras acústicas que alguna habrá flipado. Bueno, eso es gracioso, porque es un tema que cuando Mau me dijo, es el primer tema que hice para el disco y es cuando Mau me dijo que se iba a vivir a Málaga, me dijo, bueno, pero yo voy a seguir en el grupo, tal, te lo prometo, y le dije, vale, pues si sigues en el grupo, te voy a hacer un tema que sea como Soundgarden. Y entonces lo mismo, me cogí la acústica, hice esos acordes tal y lo dejé ahí en el móvil y dije, y Varese, que es como se llama, es el pueblo de Mau. Sí, me imaginé que es un pueblo italiano. Entonces es ahí como el guiño que tenemos como... Qué bonito.
Sí. Bueno, es que tenía que hacerse. Oye, pues quiero que me expliques la historia que hay detrás de Frágiles, porque a mí me parece un temazo. Fue el primero que me llamó mucho la atención de este disco, que creo que te lo comenté, que a mí me recuerda a una mezcla loca entre Glassjaw y con la voz de Rubén, que ahora hablaremos de este Rubén, me recuerda también un poco a Circa Survive, un poquito. Vamos a escucharlo y me comentas cómo salió esto, porque es una maravilla. Me parece un señor temazo, que además esta guitarra así grave, también me recuerda un poco a Cohen, tío, al grupo que tenía Rubén. Sí. Que sale monstruo ese verde. Me recuerda un poco a ese rollo. Ese es el segundo disco. Segundo disco. Sí. ¿Y cómo salió esto de cómo pensaste en Rubén? Vale, pues otra disfuncional historia de Anteros. Sí. Es Rubén de Los Sanchos, Rubén anteriormente de Cohen. Sí, eso es. A ver cómo lo hago yo esto para que quede bonito. Venga. Vale, no. En el vinilo, sí, en esto que tenemos, Rubén Cohen no aparece su voz. ¿Vale? Aparece una guitarra en vez de su voz. ¿Qué dices? ¡Sorpresa! ¡Oh! ¿Por qué? Porque grabamos las voces y nos quedaba... Indica grabó sus voces y quedaban por grabar las voces de Rubén. Rubén, como estaba con el disco de Viven, le dijimos que no se complicase la vida sacándose voces para todos los temas, que mejor, pues eso, poco y bien, que mucho y agobiado. Ya. Entonces se fue a grabar voces con Sergio y para dos temas... Sergio Alaud. Sí, pero las voces las grabamos en 7 Barbas con Sergio Alaud. Mola. Y él tenía 3 temas. Entonces grabó los 2 primeros temas y todo guay, y para cuando fue a grabar esas partes no le convencía, no le gustaba, le parecía que quedaba raro, y se agobió y prefirió no grabar nada. Entonces a mí me llamó al día siguiente y me dijo: tío, me agobié un montón en el estudio, por encima estaba súper cansado porque se grabó un montón de líneas de voz armonizando, o sea, no es grabarse una línea de voz lo de Rubén, sino que hay como varias. Sí. Dijo: tío, era tarde, estaba cansado, me quería ir a mi casa y es que realmente no sabía qué hacer. Y dije: vale, guay, pues mira, hacemos una guitarra y hacemos como si fuese un estribillo. Y lo hicimos y más o menos quedé satisfecho, pero a medida que pasaba el tiempo, bueno, el disco lo metimos a fabricar y a medida que pasaba el tiempo seguí dándole vueltas y me obsesioné y de repente un día de la nada fue como: oye, que le voy a decir a Rubén de Cohen que haga una voz. ¿Cómo te vino a la cabeza? ¿Estabas escuchando Los Sanchos? ¿Cómo te vino? No sé. Pues porque pensé quién de España podía hacer este rollo que no estuviese súper usado ya. Ya.
Pues, por ejemplo, Cantor Claro. de La Cuna a la Tumba es muy colega mío, me parece que canta increíblemente bien. Mucho. Pero ya he hecho muchas cosas con él y decía, es que es como hacer otra cosa, y me parece que también colabora en el disco de Viven. Luego, claro, pensé en Mario, de Sudestada, que también era de Another King of Death, pero él grita y las partes melódicas las hace guay, pero claro, Sudestada estaban terminando de hacer su disco, que estaban grabando ahora. Y dije, ¿quién puede darme un color distinto? Me acordé de Rubén, porque hace poco había comprado el disco de Los Sanchos a... ¿Navalla o algún sello de estos? Sí. Yo también, a Guillem. Eso es. Yo soy compré también, sí, claro. A Guillem. Un saludito, sí, seguro que escucha esto. Exacto. Y dije, ostras, pues voy a hablar con Rubén y que me diga. Y le escribí por Instagram. Y siempre nos habíamos llevado guay, o sea, yo había tocado con él tanto con Tundra como otro grupo que tuve de hardcore melódico con Esteban de Tundra, que era 10 Minute Man, que fue de los primeros grupos que tocamos con Cohen. Y nada, y le escribí y le dije, tío, ¿tú te podrías grabar una voz tal? Y me dijo, sí, pero me estoy mudando. Y entonces pues tardó creo que 3 semanas o algo así. Entonces nada. Claro, no entró en el vinilo, por claro, eso todo esto, claro. Llegamos a la conclusión de al final nada está mal, es decir, si el vinilo va bien haremos un repress y entonces nos meteremos en casa de la gente a robarles más dinero. Porque la gente querrá tener la versión, qué guay, mola. Damos la opción de a ver qué versión le mola más a la gente. Espero que sí, pero bueno, también luego pensamos que la mayoría de gente hoy en día va a escuchar también digitalmente, la digital, ¿no? Van a tener el vinilo y bueno, pues es una anécdota. Sí. Y otra cosa más disfuncional de los queridos anteros. Qué haciendo guay. las cosas como podemos y así. Un saludito al amigo Rubén de Los Sanchos, que es un grande, un buen amigo. Pues nada, oye, ¿me dais permiso? Porque yo creo que para cuando esto salga ya habrá salido Cielo Abierto. ¿Me dais permiso? A mí me dijo Sergio que podía pinchar lo que me diera la gana. Pero yo, por quedar bien, os lo pregunto a vosotros Sergio también. manda, Sergio manda. Sí, ¿no? Si me Totalmente. dice Sergio también. Venga, pues muchas gracias. Vamos a escuchar Cielo Abierto, que es el tercer corte, ¿no? Del tercer corte del disco, y es lo que va a salir también en brevísimo, si es que no ha salido ya. Finales de septiembre. Pues sí, yo creo que esto habrá salido ya, lo habréis escuchado 1000 veces. No hemos hablado, chicos, de las letras, por cierto, las letras. ¿Qué pasa con las letras? ¿Cómo os las repartís? Pues las hicieron exactamente igual que con el disco anterior. Me parece que se abren un documento de Google, Endika y Rubén, se lo comparten y entonces van un poco viendo ¿A cuatro temática. manos? No, entre ellos dos. Ah, vale. Yo letras sí que No, digo a 4 manos ellos, 2 y 2. Ah, sí. No, pero quiero decir que no es que haya una letra que sea solo de Rubén y una de... sino que la suelen... No, diría que Endika hace su parte y entonces Vale. como es quien hace la mayor cantidad de letra o quien tiene más presencia, Sí. Rubén se amolda un poco al tema que está tocando Endika. No Vale. sé hasta qué punto uno cambia cosas del otro o tal, pero creo que cada uno hace su parte y simplemente lo ponen en común por temática. Mola. Porque aparte, como letristas, tienen pinta de ser bastante diferentes, ¿no? Uno es más bien luz y otro es más un poco... Sí, más dark. De todas maneras, creo que Endika es como mucho más figurativo y mucho más directo en
cómo dice las cosas, Sí. y Rubén creo que le gusta contar siempre las cosas como en tercera persona, y, bueno, al final son las formas de ser, o sea, Rubén le gusta el ornamento Más y poético, lo más- bonito y sí. tal, la lírica, y Sí. Endika es más, pues eso, Las oscuridad entrañas, y ¿no? las entrañas, Total. y todo es una mierda. Mola mucho. De hecho, hombre, la última que hay una parte en vasco o toda, Sí, será, sí. claro, de Indica, ¿no? No, hay una parte solo, ¿no? Creo Sí, que hay es, dos- es dos- cuando comienza la sección de trompetas, Ahí, hay flipa, como trompetas. un spoken word, sí, que eso también fue gracioso. Es sobre su abuela, porque justo Ay, cuando bonito. hicimos el concierto de presentación en la NAU del disco anterior, Que ese para mí fue, antes hablamos de bolos, para mí ese bolo estuvo muy guapo, ¿eh? Ese es el último creo que os he visto. Muy divertido, sí. Estuvo muy guay. pues se murió su abuela. Ah. No sé si el mismo día o el día antes, y él vino directamente en avión para tocar, y claro, vino Tocao. hecho polvo. Y al final yo creo que todo ese tema trata sobre su abuela. Oye, ¿tú metiste trompeta en las demos? Sí, ¿Sí? con ¿Ah, sí? un plugin de Con plugin Mac, de... Ah, sí. que son trompetas. Pensando en American Football, ¿en qué pensabas? Pues la trompeta Pensaba es en curioso por ese morirme. estilo. Era un poco ahí. Quería hacer como una parte que fuese totalmente distinta a lo que habíamos hecho. Pensaba más que fuese tipo Bon Iver Ostras. del disco De los primeros, espero, Forema sí, o de estos. el siguiente. Vale, sí, el guapísimo. El Bon Iver, ¿no? Sí, 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 el homónimo. Pues pensaba un rollo de ese tipo, lo que pasa es que al final, pues cuando vas metiendo capas y capas y capas, pues va virando hacia algo, pero sí, o sea, tenía muy claro que quería meter trompetas, que quería hacer un tema hecho por dos cachos y que tenía que ser el tema que cerrase el disco Ole. y que fuese menores. Porque en menores es como que siempre evito meterme, estoy siempre mucho más cómodo en mayores y que sea la voz la que marca un poco el declive. Y me obligué un poco, pues lo que te decía, a hacer perfiles de temas que no tuviésemos. Menores, te pusiste emo. Te pusiste muy emo en ese último Estaba corte. ahí de bajona, Trompeta, bajonísima. menores, sí, sí. Eso es. Oye, otra cosa para ir acabando que os quería preguntar. Bolos, fechas de presentación de este disco. ¿Tenéis muchas? ¿Vais con la calma, imagino, de ir Bueno, pasito a pasito? se están montando Cosas que se puedan contar? poco a poco. Poco a poco. Al final es lo que he comentado antes, que no dejamos de ser 4 personas que están cerca de los 40 o que hemos pasado de los 40. 4 o 5. Nah, con Mau no cuento. Ah, vale. No cuenta como persona, ¿no? No, Mau no. Es un ser de luz, no Pues es persona, somos- es ser de luz. Somos 5, correcto. Y vamos poquito a poco, o sea, sí que vamos a dar conciertos, sí que se va a presentar. Ya estamos viendo, pues eso, cosas en el País Vasco, por Madrid. Creo que estamos mirando cosas para Tenerife. Sí, que había. hay bastantes Hombre. cosas. Ahora tenemos que mirar disponibilidades. Claro. Y en Málaga, que se come muy bien y hay buena gente. Totalmente, pero al final de Barcelona a Málaga tienes que hacer un Ya, unas cuantas Madrid, paradas, ¿no? Ya. o ver. algo más. Es lo mismo que Galicia. Al final, claro, yo siendo de Madrid estaba mal acostumbrado, que de Madrid llegas a todos lados Estás en en medio, 6-7 horas como muchísimo, y desde Barcelona pues es Estás en la puntita. handicap. Claro. Pero bueno, sí, lo más cercano es eso, el concierto del día de noviembre en Salamandra con Temps de Loop, Temps du Loup. Zarza. Eso, con Zarza. importante. 10 de noviembre, que de hecho este podcast va a salir un mes antes o así, para promocionar a tope esta fecha. 10 de noviembre, allí estaremos en la Salamandra junto a Zarza y los madrileños del Temps du Loop. Ujú. Si lo tenéis cerrado no me lo digáis, porque no queremos que se gafe y quizás es secreto, pero algún festival en el que os haga ilusión tocar, que sea como una, no te digo como una meta, porque la meta nunca es no tocar en un festi, pero festis que os molen y que digáis, mira, este lo tenemos en la lista desde hace tiempo y nos molaría tocar. Y a ver si se cumple dentro de un tiempo y podemos celebrarlo. Siempre el Resu. El resto os molaría es volver. nuestro objetivo. El Art Tangent. El Artangent, Sí, hombre. yo un creo buen que es un festi. poco el perfil de vuestra música, de lo que os mola. Sí. Yo creo que sí. Aparte, es lo que dices tú. Estamos como entre un montón de estilos distintos y bueno, al final tiene sus problemas. Pues somos demasiado metálicos para la gente que le puede molar el post-hardcore y tal, Ya. pero somos demasiado blandos para la gente que le gusta el metal, pero gritamos, pero tenemos partes melódicas.
un poco todo. Hombre, Sí. en persona sí que soy blandito, soy un osos amorosos, pero en directo yo no diría que soy blanditos. En directo sois un... Estaría muy guay lo que dice Víctor, porque sería como cerrar un círculo, porque yo conocí a Mau allí, en el Artangent. Oh, qué guapo, mira. Cuando hicimos Ojalá. un viaje hace 9 años con Sergio y tal, y casualmente lo conocí allí. Y luego, al cabo de un año y pico, fue compañero de banda. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Mau está muy ocupado ahí con sus conciertos, sus festivales y tal. Me ha dicho un pajarito que quizás tenéis ahí un recambio para ocasiones aquello ineludibles, ¿no? Aquellas oportunidades que dices, Mau no puede de ninguna manera, está de gira con tal banda o tal otra. Sí, ¿Se bueno, puede decir o no? Sí. O sea, al final yo creo que todo vino a raíz de lo de Touché Amoré. Sí, en la nau. Claro, nos ofrecieron tocar con Touché Amoré y no pudimos, porque Qué Mau tenía trabajo y siempre dijimos que trabajo es prioridad, evidentemente. Y a medida que fue pasando el tiempo, pues Mau fue viendo que para él iba a ser complicado el poder comprometerse 100% a todo lo que saliese. Y bueno, se llegó a la conclusión de que teníamos que llevar a una persona para no todos los conciertos, porque no vamos a coger todo lo que está saliendo, sino para determinadas cosas que nos hagan especial ilusión o que consideremos que es una oportunidad que merece la pena coger. Pues sí que es cierto que hemos hablado con más gente y bueno, la primera persona que estaba involucrada es Marta de Zarza. Claro, Marta tiene otra banda. Cuando Marta no pueda, pues vendrá Carlos de Viven, porque ahí es pues, lo que habíamos dicho, si está Rubén, puede estar Carlos. Es que no tienen bolo, pues puede también juntarse, qué guay. Bueno, recambios de garantías. Bueno, al final son gente que son fáciles de tratar y que son del círculo cercano y que, pues por ejemplo, Marta tocó la flauta en Ultravioleta, en el disco anterior, y bueno, Carlos siempre estaba ahí. Siempre estaba en primera fila, claro, berreando ahí. Totalmente. Que es un crack. De hecho, Carlos grita en... ¿Cierto? ¿En este disco? Sí, en este tema que tienes de fondo. ¡Ostras! Ya ha pasado. La hoguera. Ahí está. La hoguera, ya lo escucharéis en vinilo o digitalmente. Eso La hoguera, temaco también que encontramos en Montenegro. Y ya para ir acabando, ¿en qué te inspiraste para esta portada de este vinilo? Pues ahí viene un... Me recuerda un poco a uno de Tundra, me recuerda al tercero, ¿no? Puede ser, el rollito. Sí, es que el tercero también, claro, sí, claro. Por eso. O sea, y al final la cabra tira al monte. Claro. Yo hasta que estuve en Tundra me encargaba de todo lo que era la gráfica y todas las portadas y la idea de la portada y tal, o sea que... Y es un poco lo mismo, o sea, al final era reivindicar de alguna manera lo de aquí. Es decir, siempre tenemos la opción de trabajar con ilustradores de fuera, productores de fuera, técnicos, ingenieros de fuera, gente que masteriza de fuera, pero yo creo que lo más guay es mirar hacia adentro y currar con gente que sea de aquí. Entonces al final es como el rollo oscuro que evidentemente tiene el disco, porque todo es una mierda. Y aparte es apoyarme en toda la imaginería de Goya, de las pinturas negras, que al final no deja de ser pues una reinterpretación. Hay un fauno, hay una guadaña. Claro, al final trabajamos con la misma ilustradora que hizo el disco anterior, con Medusa Dollmaker. Y yo lo que le dije era que hiciese una reinterpretación como ella quisiese, y ella me propuso también, aparte de cambiar algunas figuras, poner los símbolos de los arcanos mayores encima de alguno de los personajes, por eso de ligarlo un poco con el tarot, la visión del futuro, bla, bla, bla. Tiene muchas lecturas, que también es algo que me mola mucho. Y bueno, es un poco esa mezcla de tener algo de aquí y que esté bien hecho. Porque siempre hemos sido, sobre todo cuando éramos jóvenes, grupos que mirábamos siempre afuera, que lo ideal era grabar con productor de esa fuera. Moda, ¿no? El mastering que no sé qué. Claro, al como final, que te da prestigio, ¿no? Sí. Pues... O te piensas que vas a sonar de la hostia, cuando a lo mejor aquí tenemos gente súper capacitada, vaya. Muy bien, chicos, ha sido un súper placer. Nos hemos pasado de la hora, imagínate, de lo agústico que estaba yo. Nos vamos a ir recordando ese concierto. 10 de noviembre estaréis en la Salamandra, es un viernes. Nos vamos a ver allí, en primera, segunda fila, en la Salamandra, junto a Zarza, Lutem Loop. Y al día siguiente haremos doblete
porque hay fiesta al lado por esos 20 añazos de amistad, nos han regalado felicidad. Y como decía, ya hemos hablado del cartel, pues nos vamos a ir con la banda favorita, parece ser, de Sergio y compañía. Nos vamos a ir con Lisabo. Nos vamos con ellos, chicos. Ha sido un súper placer. Muchas gracias por todo, de verdad. Muchas gracias a ti. Ahora os pego un súper abrazo. Muchas gracias. Sois la leche, sois los mejores. Y eso, nos escuchamos en breve. Más programas, más especiales, más entrevistas en breve. ¡Adiós!